las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. La bienvenida a nuestros siguientes invitados. Arturo Torres, periodista e investigador de Código Vidrio. El embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, diplomático de carrera, y el doctor Luis Córdoba, catedrático experto en temas internacionales. Quisiera empezar con Arturo Torres para que nos ubique, nos refresque qué hizo Julian Assange, que es quien está a punto, finalmente, luego de un largo proceso, de ser extraditado a los Estados Unidos, luego del dictamen de un juez este miércoles, y que queda en manos ahora de la ministra del Interior del Reino Unido para confirmar su salida. Hay 18 cargos penales, Arturo, aunque él lo niega, por cierto, pero ¿qué hizo con Wikileaks cuando publicara miles de archivos clasificados, cables diplomáticos a partir del 2010 y muchos de ellos dirigidos a un solo sector? Arturo, buen día. Gracias, Miguel. Buenos días a sus invitados también. Creo que es importante tener en cuenta que en este caso se pidió su extradición por todo lo que ocurrió, la difusión de información reservada en el 2010, cuando se expusieron además, todas estos incidentes en Afganistán, en Oriente Medio, pero además se pusieron al descubierto fuentes humanas. Entonces, fuentes que daban información a las fuerzas estadounidenses, y eso ocurrió después de que los medios de comunicación habían colaborado con Wikileaks y pudieron filtrar en un primer momento la información, que luego ya Assange se distanció de los medios de comunicación, de los medios más importantes, y empezó a difundir él solo la información sin filtrar ningún dato, sin contrastar, porque él no es un periodista, él es un activista, un militante que tiene una agenda, y por lo tanto lo que empezó a hacer es utilizar la información de manera selectiva y sin cuidar a las fuentes de información, las expuso, y detrás de eso viene toda la operación que luego se va concretando en diferentes etapas. Wikileaks toma otra sendero y empieza a tener, como yo decía, una agenda muy concreta que básicamente se fundamenta en atacar sistemáticamente a Estados Unidos, a difundir información sobre Estados Unidos, y empieza también a acercarse a Rusia, porque no olvidemos que Assange tenía un programa antes de entrar a la embajada de Ecuador en Londres con el canal RT, en el cual también luego el expresidente Correa empezó a tener su programa de televisión, y desde el inicio, por esto esta conexión es importante, la conexión con los rusos, porque si bien no es parte del pedido inicial por el que se le está solicitando la extradición, y básicamente ahora está en manos del Departamento del Interior del Reino Unido, y luego puede ser apelado en última instancia a la Corte de Westminster, en el 2016 Assange vuelve a utilizar la embajada con el conocimiento de las autoridades ecuatorianas diplomáticas para atacar y con información de los rusos, de hackers rusos, para intervenir en las elecciones de Estados Unidos, por lo cual es felicitado por Donald Trump, que se beneficia de esa actividad y básicamente logra perforar, dañar la candidatura de la entonces candidata Hillary Clinton. Este hecho es muy importante porque se prueba además en la investigación que realiza el fiscal Mueller que la embajada fue usada con este propósito y se interfiere, y este es un argumento, Miguel, que también está incluido en el proceso de extradición que se sigue en Londres, Inglaterra, contra Assange, como uno de los elementos que básicamente configuran que él está además participando en actividades ilegales permanentes y sostenidas contra Estados Unidos. Y no, por ejemplo, habían muchísimas violaciones, denuncias que se iban presentando sobre abusos en Rusia, y nunca presentó nada sobre esos temas. Eso creo que es un tema que puede ser analizado, pero que configura este panorama, y por qué Inglaterra también ha sido afectada la relación
Ecuador rompió básicamente, o sea, tuvo una relación muy tirante con Estados Unidos y con Inglaterra por el asilo que se concedió a Assange en su momento, y ahora todo esto está en manos de las autoridades londinenses, que seguramente el Ministerio del Interior va a confirmar la extradición, y en última instancia, como digo, será objeto de una revisión final, porque tiene una apelación en la Corte de Westminster Assange y sus abogados. Ahora, Arturo, con los últimos hechos de la actuación de Rusia en la invasión a Ucrania, toma otro cariz, toma mayor fuerza esto que dice Arturo, que contribuyó con Rusia en desmedro de los Estados Unidos y la campaña presidencial anterior. ¿Esto podría dar más certeza a las autoridades inglesas para conceder la extradición de Assange? No sé en qué nivel puede afectar, pero sí hay un entorno evidente de cómo se utilizó la embajada en Londres, porque básicamente no olvidemos que también en el año 2017, en diciembre, Assange fue nacionalizado ecuatoriano por la entonces canciller María Fernanda Espinosa, y luego fue nombrado, tuvo un cargo diplomático en Moscú, porque se lo quería sacar a Moscú a través de un salvoconducto que no le concedió el gobierno británico, ¿no es cierto? Y luego vino una operación encubierta, autorizada por el gobierno, que luego se frustró, para sacar a Assange, para extraer a Assange. Yo tengo datos concretos de uno de los agentes que iba a participar en la extracción de Assange de la embajada, porque buscaban el salvoconducto, no les dieron el salvoconducto, y el plan B se activó el 24 de diciembre, cuando querían sacar a Assange de manera subrepticia en un carro diplomático, el oculto, y ser entregado a los rusos. Y por eso es que también él ya tenía un cargo en la embajada de Ecuador en Moscú. Todas estas conexiones que existen, y en esta coyuntura de la invasión rusa a Ucrania, evidentemente existe un ambiente contrario a la situación de Assange, y lo más probable es que se le conceda que se apruebe la extradición por esta relación tan tirante que tuvieron con los gobiernos de Estados Unidos y con Gran Bretaña. Y yo no descarto que luego se investigue también el papel que jugó Ecuador. Las autoridades ecuatorianas, que sabían exactamente lo que estaba haciendo Assange, le dieron todas las facilidades para hacer esta operación internacional, intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Esto tiene que investigarse, y me imagino que luego puede escalar, una vez que el proceso, si se concreta la extradición de Assange a Estados Unidos. Todavía hay otros capítulos que se van a abrir sobre la cooperación que tuvo en la embajada, porque eso puede ser visto como un atentado a la seguridad también de Estados Unidos, en una complicidad con las autoridades de la época en el gobierno ecuatoriano. Esto es importante lo que señala Arturo Torres, el papel que cumpliera en su momento el gobierno ecuatoriano, gobierno nefasto de Rafael Correa. Estos hechos vergonzosos, como fue darle la nacionalidad a Assange por la canciller de entonces, María Fernanda Espinosa, ¿cómo pudiera repercutir y cuál fue el papel del Ecuador a partir del 2010? Porque también hay que decirlo, más allá de la tarea que cumple Estados Unidos frente a esta difusión que hiciera Assange, el papel del Ecuador en este entorno. Arturo. Sí, eso agravó las relaciones con los dos países, y evidentemente recomponer eso ha sido complicado, pero sobre todo todas o sea, cómo le concedieron la nacionalidad, con todas las irregularidades que hubo, no se le hizo la entrevista, o sea, se violaron un sinnúmero de disposiciones legales, y así se manejó el proceso de Assange siempre. Entonces me parece que estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta, porque un caso así, yo no conozco, el embajador Fernández de Córdoba conocerá mucho mejor que yo, pero yo no tengo un precedente parecido de un asilado en una embajada que se le den tantas facilidades para dañar relaciones con varias potencias dentro de una agenda político-ideológica
de alineamiento geopolítico con Rusia, con China, con Irak, para precisamente en el contexto de todo el tema de la UNASUR, generar otro frente que haga contrapeso a Estados Unidos. Entonces, Ecuador entró en esa disputa, jugó en medio de elefantes y ahora estamos de alguna forma, lo que vino después, pagando las consecuencias de esta relación tan tirante con las dos potencias, más allá de que Ecuador tenía la potestad de dar el asilo a Assange, pero la forma en cómo se planificó el ingreso de Assange también de antemano fue muy prevista, o sea, no fue nada espontáneo. Todo esto fue parte de la agenda propagandística de Rafael Correa para constituirse en ese líder emergente en reemplazo de Hugo Chávez. Entonces es importante tener en cuenta el contexto y por qué se fueron tomando estas decisiones que al final le costaron mucho al Ecuador, porque, como digo, todavía está por investigarse el papel de las autoridades del gobierno ecuatoriano en Estados Unidos, porque es un caso que también le atañe a Estados Unidos en función de todo lo que le dejó hacer a Julian Assange en esa sede diplomática. Habrá que esperar también, en este caso, la ayuda de la justicia de Estados Unidos, que nos da haciendo muchas cosas, lo que no hacemos internamente en el Ecuador. Bienvenido al embajador Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Qué significado tiene este avance para la extradición a Estados Unidos tras un fallo de un tribunal británico de Julian Assange? Embajador Fernández de Córdoba, muy buen día. Sí, buenos días, un gusto de poder conversar con ustedes. Concretándome en primer lugar a la pregunta exacta, pues yo creo que cada día está más cerca la extradición de Assange hacia los Estados Unidos. Falta un paso que está dado, que ha dejado en manos de la ministra del Interior el resolver dentro de un plazo de 2 meses si se concede o no se concede el asilo. Creo que todas las circunstancias están dadas para que el asilo sea concedido. Pero nos estamos olvidando de algunos aspectos de esta telenovela de Assange, que muy bien ha sido mencionada anteriormente. Y si me permite, quiero recordar unos puntos fundamentales, porque hay que recordar todo el teje y maneje en el cual intervino el Ecuador. En el 2010 se produce la publicación de Wikileaks, que destapa muchos secretos de Estado de los Estados Unidos y de otros países alrededor del mundo. Pero el inicio del problema judicial de Assange no es este. El inicio del problema judicial es que es acusado en Suecia de 2 delitos sexuales, 2 delitos comunes, en razón de lo cual Suecia pide la extradición del Reino Unido de Assange para que enfrente a los tribunales suecos. Esta extradición está fundamentada en 2 delitos comunes. Así, para evitar la extradición a Suecia en el año 2012, Assange se asila en la Embajada del Ecuador y evita la extradición a Suecia. Veamos qué pasa con respecto a la concesión del asilo a Assange por parte del Ecuador. Es un asilo que no procedía bajo ningún aspecto. Todos los asilos, las convenciones de asilos del año 20 de interamericanas sobre asilo, ¿no?, establecen que es para delitos políticos, para situaciones políticas, no para delitos comunes. Eso es clarísimo. El delito común queda al margen de la concesión de un asilo. Pero en este afán de protagonismo y de entrar al mundo internacional de la noticia de Correa, que tanto nos perjudica, pues concede este asilo que a todas luces era contrario a las normas que rigen el derecho internacional del asilo, particularmente el derecho interamericano del asilo. Obviamente el Reino Unido no concedió el salvoconducto respectivo que le habría hecho a Assange salir del Reino Unido y terminar aquí en el Ecuador. En el año 2019 el gobierno de Moreno retira la concesión de asilo.
Pero también hay algo muy importante que ocurre en esta fecha, que se le retira la nacionalidad ecuatoriana, que ya se mencionó anteriormente. Se le había concedido la nacionalidad ecuatoriana con el objeto de hacerle un nombramiento en Moscú, un nombramiento diplomático que no fue naturalmente, no progresó porque el Reino Unido no le permitió salir en base a una protección de inmunidad diplomática que no podía darse en este caso. La concesión de la nacionalidad ecuatoriana es otro acto vergonzoso, en este caso de la canciller respectiva y de los funcionarios que intervinieron en esto, porque no se cumplieron ninguno de los requisitos fundamentales para conceder una nacionalidad. Simplemente para mencionar algo anecdótico y extrambótico, se le ubica al señor Assange residente en una parroquia de Quito, cuando el señor Assange no había pisado el Ecuador porque le consideraba una república minúscula y sin importancia, frases prácticamente de él. Se le concede el asilo al margen de todas las normas. ¿Qué ha pasado? No se ha investigado la concesión de este asilo, no se ha sancionado a los funcionarios que intervinieron en esto, sea recibiendo órdenes o dando las órdenes respectivas para tratar de hacer este engaño y que la diplomacia ecuatoriana quede absolutamente dañada, no solamente con la presencia, ya que estaba dañada con la presencia del señor Assange dentro de nuestra sede diplomática en Londres, sino también con este intento fallido de provocar una fuga de Reino Unido para evitar la extradición que en el año 2018 ya había sido pedida por los Estados Unidos. En el año 2018 pide la extradición de Assange. Hay que anotar que en el 2017 en Suecia ya prescribieron las acciones que se habían iniciado por los 2 delitos de violación y acoso sexual que tenía en contra el señor Assange. Llegamos así al 20 de abril, este 20 de abril último, para ver que la Corte Suprema del Reino Unido ordena el traslado del caso para la extradición y pone en manos de la ministra del Interior la decisión final, habiendo negado todos los recursos que en el camino había presentado el señor Assange. En este momento, lo único que queda es esperar la decisión de la ministra del Interior del Reino Unido, y que tiene un plazo, si no me equivoco, de 2 meses para emitir su opinión, que estoy prácticamente seguro, viendo los antecedentes judiciales, las negativas que ha tenido el señor Assange para tratar de librarse de la extradición por parte de las autoridades judiciales del Reino Unido, que se va a producir. Estados Unidos ha dado garantías fundamentales que para este caso se requiere, como que el señor Assange, algo que fue argumento inicial que le mantuvo en la Embajada del Ecuador, de que si se era extraditado a Estados Unidos le podían aplicar la pena de muerte, eso está ya garantizado de que eso no va a ocurrir. El señor Assange, si es extraditado, cumplirá la sentencia que de acuerdo con los jueces norteamericanos sea aplicable. La defensa de Assange está hablando de que podrían darle hasta 175 años de cárcel. No creo que sea tanta la pena, pero en todo caso serán muchísimos años, porque en Estados Unidos la justicia sí funciona. Estamos viendo que los casos aplicables que el Ecuador, usted mencionó hace un momento que la justicia norteamericana nos hace el favor de descubrir ciertos actos de corrupción de altísimos personeros del gobierno anterior del señor Moreno, que aquí en el Ecuador no pasa nada, absolutamente nada. Entonces ahí la situación va a ser absolutamente diferente. El señor Assange, si llega a los Estados Unidos, tendrá que afrontar a la justicia y tendrá que cumplir las sentencias que en su momento le asigne las cortes respectivas. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿usted tiene la certeza dentro de este proceso que finalmente Assange será extraditado a los Estados Unidos por todo el relato que usted nos ha dado? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí va a ser extraditado, porque
es un proceso judicial y estamos en un país sumamente serio como es el Reino Unido. Dentro de este proceso judicial se han ido quemando todas las etapas respectivas, absolutamente todas las etapas respectivas. Se inició con la detención del señor Assange una vez que salió de la embajada, es decir, se permitió que las fuerzas policiales del Reino Unido le saquen de la embajada, y a partir de allí se ha ido cumpliendo todos. El señor Assange ha tenido la posibilidad de defenderse ante los tribunales ingleses en todas las instancias, y en todas él prácticamente ha perdido absolutamente en todas. Yo creo que teniendo lógica, él va a terminar en los Estados Unidos. Lo que no puedo yo pronosticar tan claramente que la sentencia que le van a dar. Son 18 cargos que él tiene que responder en los Estados Unidos, y las penas en Estados Unidos son acumulativas, ¿no? En todo caso, tendrá que responder algunos años, muchos o pocos, pero tendrá que responder si llega a los Estados Unidos ante la justicia norteamericana y cumplir estas condenas. Que miremos que la situación del señor Assange empieza cuando en el año 2010 es acusado en Suecia de dos delitos sexuales. Ahí empieza un proceso que también hay que recordarlo, que fue detenido inicialmente, fue buscado inclusive por la Interpol y detenido. Se obtuvo una fianza para una prisión domiciliaria que la viola cuando va a la embajada del Ecuador. Entonces, la sanción por esa violación ya la pagó en estos años que ha estado ya fuera de la embajada, ya la pagó frente a las autoridades británicas. Este punto que lo tenía pendiente. Ahora queda simplemente la parte respectiva de la acusación para los Estados Unidos. Y yo creo que, dado los antecedentes, y hemos visto el daño que causó a los Estados Unidos, porque evidentemente le causó un daño sumamente grande, y puso en peligro las fuentes de información de los Estados Unidos alrededor del mundo, y puso en peligro inclusive a los diplomáticos norteamericanos, que reveló datos prácticamente de todas las embajadas, inclusive datos relacionados con la embajada de Estados Unidos en el Ecuador. Entonces, yo creo que eso no puede quedar sin una sanción que puede ser ejemplo, una sanción que sea ejemplo para las futuras generaciones, de que hay que respetar los aspectos de seguridad de un Estado, porque Estados Unidos, la seguridad del Estado de Estados Unidos es sagrada. Todo lo que atenta contra la seguridad del Estado es reprimido y castigado severamente. Y quiero saludar al doctor Luis Córdoba, catedrático experto en temas internacionales. ¿Cómo ve este caso Assange y este camino hacia su extradición de Londres a Estados Unidos? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial al embajador y a la audiencia de esta importante emisora. Yo creo que el tema de Julian Assange tiene que ser interpretado también en un contexto de las tensiones de las relaciones internacionales y la política internacional. En ese contexto se dio el asilo a Julian Assange por parte del Ecuador, y en ese contexto también hay que leer el retiro del asilo, para poder después enmarcar lo que está ocurriendo en estos días y el desenlace que va a desarrollarse con extradición. Lo primero digo yo porque recordemos que en el año 2012, cuando se le concede el asilo diplomático a Julian Assange, el gobierno de Rafael Correa lo hace en el contexto de tratar de diezmar las críticas a su gobierno, producto de una serie de medidas que había adoptado fundamentalmente contra la prensa respecto al juicio a los autores del libro de Gran Hermano. En febrero del 2012, hay una sentencia en los tribunales ecuatorianos que condenaba a Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro de Gran Hermano. En el mismo mes de febrero se da la sentencia contra Emilio Palacio y los dueños de Diario El Universo, lo cual genera una tensión y una atmósfera de opinión pública desfavorable para el gobierno. Pero al mismo tiempo
se establecen ya los primeros contactos con Julian Assange, que se verifican en la entrevista que ofrece Rafael Correa a Julian Assange para un programa, como lo decía nuestro contertulio, que será difundido meses más tarde a través de Russia Today. Yo creo que entonces esa atmósfera interna debe ser conectada con lo que ocurrió tras la divulgación de más de 800,000 cables diplomáticos por parte de Wikileaks, que era liderada por Julian Assange. Porque a nivel internacional, en cambio, había una atmósfera de convertirle a Assange en paladín de la libertad de información, del acceso libre a la información y obviamente de atizar todas las banderas antiimperialistas que se habían mantenido en contra del gobierno de los Estados Unidos. La concesión del asilo fue un acto premeditado absolutamente por el gobierno del Ecuador, tanto así que el 21 de mayo del 2012, la embajadora Ana Albán, embajadora del Ecuador en Londres, dispone la solicitud de recursos para amoblar la embajada. Y el 30 de mayo de ese mismo año ordena el desalojo de un área de la embajada por parte de los funcionarios de la embajada. ¿Desalojo para qué? Para dar cabida al nuevo huésped. Eso pasaba en mayo del 2012. Julian Assange ingresa a la embajada en junio del 2012 y el gobierno le otorga el asilo oficialmente en agosto del 2012. Pero además eso hay que entenderlo en el contexto de lo que ocurría también frente a los críticos o a los disidentes del gobierno de Correa en ese mismo año. Porque en ese mismo año, mientras el gobierno en agosto justificaba la concesión del asilo a Julian Assange para proteger los derechos humanos del caballero y para garantizar su integridad humana, física, personal, en ese mismo mes se estaban montando pruebas en contra de Galo Lara para incriminarlo por el triple asesinato en Quinsaloma, y en ese mismo mes se dispuso el secuestro, el intento de secuestro a Fernando Balda en Bogotá, que terminó siendo precisamente neutralizado por algunos otros elementos. Lo que quiero entonces decir es que mientras el gobierno, de labios para afuera, hablaba de una defensa a los derechos humanos para justificar la concesión del asilo a Julian Assange, puertas adentro, casa adentro, lo que hacía es perseguir con una estructura de inteligencia política a todos aquellos críticos que mellaban su credibilidad. Ahora, pasemos a lo que ocurrió para el retiro del asilo a Julian Assange. Eso se produce en el gobierno de Lenín Moreno después de un giro en su política exterior y de un realineamiento con la agenda de Washington y de la Casa Blanca. ¿Qué ocurre? Y síntomas de eso son claros, síntomas de eso es la visita del propio vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a mediados del 2018. Y en esa misma lógica, el retiro del asilo a Julian Assange, que se da en abril del 2019, ¿no es cierto?, es la antesala para que Ecuador pueda también dar viabilidad a algunos puntos de su política comercial. Por ejemplo, en abril del 2019 se le retira el asilo a Julian Assange y en mayo del 2019 Gran Bretaña firma con Ecuador el Tratado de Libre Comercio que le incorpora al acuerdo que había ya tenido con Perú y con Colombia. Es decir, hay una clara también visión de los intereses y las necesidades geopolíticas o geoeconómicas que tenía el gobierno de Lenín Moreno para poder retirar el asilo diplomático a Assange. Ahora, quiero que en ese marco me parece que faltarían solo poner sobre la mesa dos elementos adicionales. El primero, que es el papel de Rusia en toda esta narrativa. Recordemos nosotros que cuando Barack Obama intenta, a través de su Departamento de Justicia, el primer proceso de judicialización de Wikileaks y de Julian Assange,
no pudieron continuar en ese proceso porque el propio Departamento de Justicia llegaba a concluir que incriminar a Julian Assange por haber divulgado información que le obtuvo de una fuente humana equivalía a incriminar a los demás periódicos o medios noticiosos que habían divulgado información con estos mismos procedimientos. Y eso se bloqueó. Pero ¿qué ocurre con el gobierno de Donald Trump? Ocurre que, en primer lugar, la geoestrategia de Estados Unidos cambia. En diciembre del 2017, el gobierno de los Estados Unidos emite una nueva estrategia de seguridad nacional en la que expresamente identifica a China y a Rusia como los mayores desafíos políticos a nivel mundial. Y una de las razones por las cuales identificaba a Rusia era precisamente por la potencialidad que había desarrollado el Estado ruso en materia de ciberseguridad, ciberataques, hackeo a distintas redes que afectaron ya en algunas experiencias, incluida la propia electoral del 2016, a los Estados Unidos. Entonces cambia la estrategia de los Estados Unidos a partir de diciembre del 2017, se abandona la famosa guerra contra el terrorismo y se asume la pugnacidad contra China en primer lugar y contra Rusia en segundo lugar, y entonces comienzan a reacomodarse las fichas en la diplomacia norteamericana y obviamente en su zona de influencia que ha sido América Latina. Y ahí es entonces como el engranaje con el gobierno de Lenín Moreno se entendería y permite viabilizar el retiro de este asilo diplomático a Julian Assange, que me parece que nos deja como lecciones importantes para el país. Lo primero, que los temas de política exterior no pueden ser mirados solo en el corto plazo. En la política exterior es imprescindible mirarlos en mediano y largo plazo para tener una evaluación de las consecuencias que pueden tener. Y me parece que ni el gobierno de Correa ni el gobierno de Lenín Moreno miró en mediano y largo plazo lo que podía ocurrir con sus decisiones. Porque es evidente que el procesamiento judicial de Julian Assange en territorio norteamericano es altamente perjudicial para su propia integridad, eso es sin dudar a dudas, no porque vayan a disponer su muerte, sino porque lo que se busca en Estados Unidos es dar una lección para todos aquellos que pretendan hacer lo mismo que ocurrió con el caso Assange. Quiero solo dejar mencionando que recordemos un caso además mucho más sensible que el propio caso de Julian Assange, que es la delación de Edward Snowden a partir del 2013, cuando él, siendo un agente de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, divulga información, es así muy sensible, sobre los sistemas de espionaje e inteligencia que había montado el gobierno de los Estados Unidos, con lo que demostraba que si hay alguien que realmente hace espionaje y hackeo a nivel internacional, esa es la administración norteamericana. Doctor Córdoba, ahora, la incidencia de esto, toda la información que entregara Assange a su gusto, tanto en el tema de Estados Unidos cuanto en el caso ecuatoriano, que de alguna manera incidiera en su momento. Por supuesto, esto tuvo un efecto enorme. Recordemos que uno de los cables diplomáticos que divulga Wikileaks y que genera una tensión tremenda entre el gobierno de Ecuador y de Estados Unidos es aquel en donde la embajadora de Estados Unidos en Ecuador de aquel entonces informaba a la administración de que un general de la policía que tenía claros vínculos con redes del narcotráfico, había sido designado como comandante de la policía con el conocimiento del presidente Rafael Correa. Eso es lo que decía ese cable diplomático. Producto de la divulgación de ese cable diplomático, el presidente expulsa a la embajadora de los Estados Unidos del Ecuador porque obviamente negaba que había conocido sobre el suceso. Si a eso le agregamos algunos otros elementos que comenzaron a aparecer divulgados en la prensa ecuatoriana producto de este contacto con Wikileaks, claro, vemos cómo el gobierno también buscaba, obviamente, de alguna manera diezmar, disuadir a Wikileaks,
que se hagan públicos cables diplomáticos que podrían comprometerlo en su narrativa y en su política. Pero es evidente que esta ruptura de relaciones con Estados Unidos y la enorme inyección económica por parte de China hacia economías latinoamericanas y específicamente a la ecuatoriana, permitieron que Ecuador y el gobierno de Rafael Correa pueda alejarse de su cercanía natural con Estados Unidos y pueda establecer una política mucho más desafiante frente a la Casa Blanca. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿cómo pudiera incidir, si es que es extraditado a Estados Unidos, Julian Assange, y comienza él a revelar más cosas, cómo le puede impactar al Ecuador cuando en su momento no se dimensionó las secuelas posteriores que pudiera ocurrir? Fue esos abruptos que tenía el prófugo en Bélgica y luego también lo que permitiera el presidente Moreno en su momento. Bueno, es difícil prever porque no sabemos qué pueda revelar adicionalmente a lo que ya está revelado. No podemos prever. Yo no creo, dada el volumen de la información que publicó Wikileaks, que exista todavía una información adicional de esa época. Podría existir alguna información adicional que se la haga en épocas posteriores, es decir, en la actualidad o muy cercanamente a la actualidad. Pero todo eso sería una elucubración. Lo que sí está cierto, que la acción de haberle concedido el asilo al señor Assange nos puso en dificultades con 3 países prácticamente. Nos puso en dificultades con Estados Unidos, nos puso en dificultades con el Reino Unido y nos puso en dificultades en su momento con Suecia. 3 países amigos del Ecuador tradicionalmente que se veían afectados por la presencia de este señor en nuestra embajada, que en los últimos meses y tal vez años que estuvo en nuestra embajada causó serias dificultades internamente a los miembros diplomáticos del país y que fueron obviamente la causa de que se le retire en determinado momento el uso de Internet. Y fueron la causa de que al final estas molestias, el propio presidente Moreno manifestó que esto ya no podía seguir y se permita que las fuerzas policiales ingresen en nuestra embajada. Doctor Luis Córdoba, usted decía, no se dimensionó en su momento lo que la política exterior al mediano y largo plazo pudiera ocurrir. ¿Cómo le puede pasar la factura al Ecuador con todo lo que contribuyera con el asilo, la permanencia de 7 años en la sede diplomática de este hacker australiano? Bueno, no sabemos, eso realmente es una pregunta que es muy difícil de contestar, no sabemos. Lo que sí puedo yo decir es cómo nos perjudicó en el tiempo durante esto, desde el año 2012 hasta el año en que se le se retiró el asilo en el 2019, nos afectó tremendamente, no solamente en el lado de la relación con los 3 países que acabo de mencionar, sino en la concesión del asilo a nivel internacional, al haber concedido un asilo que no era procedente. En su momento no era procedente. Julian Assange estaba acusado de delitos comunes, nada de delitos políticos. No era perseguido religioso, no era perseguido de ningún tipo, sino que estaba llamado por la justicia sueca a responder ante los tribunales de Suecia. Esto nos causó obviamente un desprestigio internacional, que aquí en el país no se lo veía, pero hay que mencionar que existen países serios que hacen seguimiento exactamente de lo que ocurre en el campo internacional. Y obviamente lo que ocurrió con el señor Assange fue publicitado en todo el mundo. Obviamente, el señor Assange tuvo partidarios que lo apoyaban, que calificaban que las acciones hechas por la justicia sueca eran injustas, eran infundadas, y obviamente había países que veían la situación desde otro punto de vista. Y la misma concesión de asilo
El asilo tiene fundamentos muy claros y muy precisos en el derecho internacional americano, y es muy diferente el asilo en otros países, la concesión de otros países, particularmente en el Reino Unido, en que el sistema judicial se fundamenta en antecedentes más que en leyes dictados o tratados dictados. Entonces, había una contraposición de los dos sistemas, en cierto sentido, pero sobre todo la violación del sistema interamericano por parte del Ecuador. Eso estaba muy claro frente a cualquier crítico, cualquier estudioso de las normas del derecho internacional frente a un asilo, en este caso concedido por el Ecuador, y que se mantuvo en el tiempo, porque no solamente se mantuvo desde el año 2012 hasta prácticamente hasta el año 2019, cuando las circunstancias habían cambiado, porque en el 2017 Suecia retiró las acusaciones porque habían prescrito las dos acusaciones que tenía de una violación menor, que llaman ellos, y de acoso sexual. Las retiró porque habían ya prescrito, porque no podían continuar adelante la investigación y resolver el caso. Entonces quedó exclusivamente la situación frente a los Estados Unidos, que ya en el 2018 había iniciado había iniciado la petición de extradición por parte de los Estados Unidos al Reino Unido. ¿Qué puede pasar en el futuro? Es difícil. Yo creo que el Ecuador hasta cierto punto, este momento está al margen de esto. No podemos descuidarnos, tenemos que mirar y sacar conclusiones a lo futuro, que no se puede jugar con la política exterior del país de la forma como lo hizo el señor Correa, que nos ha traído consecuencias no solamente en el campo económico, que eso está muy claro, la corrupción, el desaparición de miles de millones de dólares que podrían beneficiar a los ecuatorianos y que no sabemos dónde están. Todo eso en el campo internacional es el prestigio internacional, la posición del país internacionalmente, que no se puede jugar con los intereses reales del país en el campo internacional, y que está llamada la diplomacia ecuatoriana a defenderlos y a negociar adecuadamente en los distintos campos en que le toca actuar. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate sobre este avance para la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos desde Londres. Está a punto de concretarse en las próximas semanas. Muchas gracias al ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba, al catedrático y experto en temas internacionales Luis Córdoba y al periodista investigador de Código Vidrio Arturo Torres. Muy amables, muy buen día. Gracias también. Muchas gracias. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una breve pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el gerente del BIES, del Banco del IES, Iván Tobar, a propósito de la concesión de créditos del Banco del Seguro Social Ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.